Bueno, muy buenas tardes. Hoy es lunes 26 de julio del 2021. Retomamos las clases después de las vacaciones de Derecho Administrativo. Seguramente estarán preparándose para el primer parcial, muchos de ustedes, eh, que seguramente serían los primeros días de agosto y que ya hemos hablado, obviamente, de todos los temas y que va de la bolilla 1 a la bolilla 5, pero hay que exceptuar la bolilla 2. Sobre eso quedo abierto a cualquier inquietud, a cualquier consulta que quieran hacer en el transcurso de las clases que vienen antes del examen. Eh, Vamos a continuar ahora con el tema que ya habíamos comenzado a desarrollar antes de las vacaciones, que es el acto administrativo. Y ya dimos concepto de acto, tipos de actos administrativos, los elementos del acto administrativo. Y como dije en una de las clases, no debemos perder el hilo conductor con respecto a la relación que hay en lo que es los elementos, los vicios, sobre lo cual vamos a ampliar ahora porque la última clase vimos ya sobre los vicios. Luego de ello, las nulidades y por último, la extinción del acto. ¿Por qué es esto así? Porque entonces, siendo el acto administrativo la expresión estatal de manera voluntaria que tiene por efectos producir efectos jurídicos directos e inmediatos y que por lo tanto goza de ejecutoriedad y de legalidad, para tener esta fuerza ejecutoria y esta presunción de validez, se entiende, se presume, que cuenta con todos los actos que le son propios. Ya hablamos sobre los elementos que le son propios, perdón. Ya hablamos sobre los elementos necesarios y los elementos no necesarios. Los necesarios o requisitos principales y los no necesarios o requisitos secundarios. Sobre los principales, habíamos visto que los elementos, de acuerdo al artículo 7 de la ley 19.549, son entonces la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, la motivación y la finalidad. Y sobre los elementos secundarios o no esenciales están el modo, la condición y el plazo. Y habíamos agregado, que esto ya es pacífico, aceptado por la doctrina, el tema de la voluntad como presupuesto, ¿no? En su momento hubo una discusión doctrinaria sobre cuál era la situación de la voluntad, si era un elemento o no. Pero ya está claro para toda la doctrina, sobre todo la doctrina nacional, que la voluntad es un presupuesto y no un elemento, porque básicamente lo que la doctrina entiende es que la voluntad está en todo y cada uno de los elementos. Bueno, teniendo presente entonces que el acto administrativo, por ser emitido por el Estado o por la administración, goza de esta presunción de validez, es porque cuenta entonces con estos elementos necesarios. Pero pueden ocurrir dos cosas, y acá vamos a empezar a entrar justamente con el tema de la invalidez, ¿no? Tiene presunción de validez, pero es presunción juris tanto. Si se da alguna situación que pueda probar que alguno de estos elementos no están presentes o se encuentran con alguna irregularidad, hablaríamos ya de una invalidez. Pero lo que debemos tener presente es que la validez se presume. O sea que yo, para hablar de la invalidez del acto, debo
puntualizar específicamente cuál es el error que se encuentra en algunos de los elementos y, por supuesto, el particular afectado, el administrado, deberá requerir la invalidez del acto y eso deberá producirse, ya sea desde la administración o desde la justicia. Eso lo veremos después. Pero entonces debemos, retomando, comprender que el acto en principio se presume válido porque se entiende que al ser emitido por el Estado cuenta con los elementos que ya hemos visto. Si no existiera esto, si no estuvieran esos elementos o alguno de los elementos tuvieran alguna irregularidad, entraríamos a hablar ya de la posible invalidez del acto. Claro que para llegar a la invalidez total o a la invalidez que produzca la extinción del acto administrativo, se debe formular esa presentación, o sea, que no es algo que se produzca de pleno derecho, justamente por la presunción de la validez. Entonces, hemos visto ya cómo juegan las irregularidades en los actos o en los elementos del acto, ¿no es cierto? Por un lado, en el acto o en los elementos del acto. Por un lado, puede suceder, si vamos a hacer una mirada bastante rápida, que el acto administrativo sea dictado por el órgano que no es competente para emitirlo. Por ejemplo, la Constitución Nacional y la mayoría o todas las constituciones provinciales tienen previsto que quien designa al personal de la administración pública es el gobernador o el presidente en la Constitución Nacional. ¿Qué pasa si esa designación la hace un funcionario de menor categoría? Ese funcionario no habría tenido competencia para hacer esa designación de un agente. Entonces, esa designación, digamos, de planta permanente, por ejemplo, habría sido emitido por un órgano incompetente. Entonces, ahí, ¿qué pasaría? Estaría faltando el elemento competencia. También puede suceder que dentro de un ministerio de salud, donde se tenga que disponer la atención por tema de salud pública en un hospital, y esa decisión no puede ser tomada por otro ministro, porque estaríamos hablando de una incompetencia en la materia o de una incompetencia en la jurisdicción. Entonces, puede suceder que el acto administrativo sea emitido por un órgano incompetente. Ahí tenemos primeramente la primera irregularidad dentro de este elemento competencia. ¿Pero por qué di estos ejemplos? Porque como hemos visto, la competencia la tenemos que clasificar en 4. Competencia según su jurisdicción, según el plazo o el tiempo, según la materia y según el grado. Y de acuerdo a la ley 19.549, el acto administrativo emitido de manera incompetente por incompetencia en la jurisdicción o territorio, en el tiempo o plazo o en la materia, dice la ley, el acto será nulo de nulidad absoluta. Mientras que si el acto fuese emitido por un órgano incompetente en razón del grado, que sería el caso de la designación de un agente por un funcionario que no tiene competencia, podría esa designación, ese acto de designación, subsanarse. ¿Por qué? Porque como el órgano inferior no tendría competencia, en principio, para emitir ese acto, por ejemplo, entonces dijimos un ministro que está por debajo del gobernador, puede suceder que la ley admita la avocación o la delegación, que esto se da como una forma de subsanar el acto solo en la competencia de grado. Entonces, como el funcionario de menor grado emite un acto que no estaba dentro de su competencia, el funcionario
de superior grado o la superioridad jerárquica puede intervenir y subsanar el acto. ¿Esto cómo puede darse? Si es por la avocación, es porque el órgano superior se avoca y ratifica el acto. Pero también puede ser por la delegación. Puede ser que el funcionario superior haya delegado o la ley permita esa delegación en el funcionario inferior. De esa manera, la posible o supuesta incompetencia en razón del grado se subsanaría. Entonces ahí vemos cómo, en el caso anterior, cuando el órgano incompetente no puede emitir ese acto porque no es su materia, porque no es su jurisdicción o porque se le terminó el plazo, el acto va a ser de nulidad absoluta. Mientras que si se trata de un acto emitido por incompetencia de un funcionario que es de menor rango, de menor grado, puede que por la avocación o por la delegación ese acto se subsane. Entonces ahí hablaríamos de una nulidad de tipo relativa. ¿Por qué esta diferencia? Porque las nulidades absolutas no se subsanan y las nulidades relativas sí. Esto hemos visto más o menos un poco más básico en la clase anterior y ahora, bueno, tratando de profundizar un poco para comprender. Bien. Para seguir entendiendo cómo juega este tema de las nulidades con respecto a la presencia o no de los vicios y de los elementos, lo que tenemos que hacer, de acuerdo a las clases anteriores, es releer el artículo 7 de la ley 19.549 y entender y estudiar cómo están compuestos cada uno de los elementos, la competencia, la causa, el objeto. Y entonces recién podremos comprender con mejor razón cómo es el tema de los vicios. Porque la doctrina entiende, y esto está prácticamente también asumido por la mayoría, básicamente que cuando la irregularidad que se presente en cada uno de los elementos fuese de mayor gravedad, el acto va a ser de nulidad absoluta. El vicio va a ser grave y el acto de nulidad absoluta. Mientras que si la irregularidad que se presenta va a ser leve, podríamos hablar de una nulidad relativa. Entonces, para comprender si estamos ante un acto nulo de nulidad absoluta o de nulidad relativa, debemos saber si el vicio que tiene, o como alguna doctrina llama la patología o la irregularidad que tiene ese acto, es grave o es leve. De hecho, el vicio grave no se podría subsanar y el vicio leve sí. Ahora, ¿cómo comprendo cuando hay un vicio grave y cuando hay un vicio leve? Se dice que el vicio va a ser grave cuando esa irregularidad o esa patología impide que el elemento esencial se encuentre presente en el acto. ¿Sí? Pero también puede suceder que la irregularidad no impida totalmente, o sea, que el acto se encuentre presente, pero que se trate de una irregularidad grave. Entonces, por ejemplo, ya lo he dicho con la competencia. Si el órgano es incompetente, porque lo dice la ley en razón de la jurisdicción, del tiempo y de la materia, el acto va a ser nulo porque el vicio es grave, porque la ley misma dice que en esos actos se plantea la nulidad absoluta.
Pero vamos a la causa, por ejemplo. El artículo 7, cuando habla de los elementos del acto, dice: causa deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. O sea que para emitir el acto tiene que haber una causa. Por ejemplo, vamos al hecho de la designación del personal en la administración pública. Lo primero que tuvo que haber es la solicitud de alguien que quiere ingresar a la administración pública. Segundo, que se dé dentro de los procedimientos previstos por ley, que es concurso. Pero para que haya concurso, lo que la administración tiene que verificar antes es que haya una vacante. Y por supuesto que esa vacante esté presupuestada, o sea, que haya eventualmente dinero para pagar a quien ingrese. Entonces, si se dicta un acto administrativo concediendo un derecho jurídico a alguien que no lo ha solicitado, o se le ha dado más de lo que ha solicitado, o se le niega algo que realmente el administrado no puso en tela de juicio en ningún momento, ahí está falseando la causa. Cuando se omiten los procedimientos, por ejemplo, no hubo concurso, no hay vacantes, se puede estar falseando la causa de hecho y de derecho. En ese caso, la falsedad de esa causa va a ser tan grave que de alguna manera nos está mostrando que lo que no hay es una causa, hay una inexistencia de la causa. Por lo tanto, el acto va a ser nulo, de nulidad absoluta. Ahora puede suceder que alguien se haya anotado, que haya una fecha de ingreso, que se rindió el examen, que varias personas salieron bien, etcétera, pero que después, en alguna situación, por una cuestión discrecional o puede ser por un error en el juzgamiento del jurado de los exámenes, haya habido un error y se hayan equivocado en darle un mayor o menor puntaje a otra persona, y bueno, uno puede plantear algo allí, ¿no? En esos casos, esa situación como que puede subsanarse. ¿Existió el pedido de alguien que quiere ingresar? Sí. ¿Hubo concurso? Sí. ¿Estaba la vacante? Sí. Bueno, el error se produjo, por ejemplo, en la forma en que se distribuyeron los puntajes de los exámenes. ¿Se puede arreglar? No se puede arreglar, pero ya estaríamos hablando de un vicio más leve, que puede subsanarse. Y que por ser entonces una posibilidad de nulidad relativa, puede reverse por la administración y reformularse, ya sea un nuevo concurso, una nueva evaluación de los exámenes, etc. Y así con los distintos elementos. Yo siempre doy el ejemplo del objeto para que lo entiendan, porque tiene o alguna relación con lo que han visto en el derecho civil. Todos sabemos que el objeto tiene que ser cierto, posible, determinado y lícito. Entonces siempre digo, ¿qué pasa si el objeto es ilícito? Ya se sabe que si el objeto es ilícito, algo que la administración no puede permitir, es obvio que el acto va a ser nulo de nulidad absoluta, porque es contrario a la ley. Mientras que si el objeto no está debidamente determinado o no se torna totalmente imposible, pero no está específicamente cómo llevarse adelante, o sea que la posibilidad hay que analizarla, o que la certidumbre no sea completa, pero que pueda de alguna manera demostrarse que se trate de un objeto cierto, de un objeto posible, eso nos podría llevar a una nulidad relativa. Ahora, obviamente, si es totalmente imposible llevar adelante o cumplir con el objeto de ese acto, es obvio que el acto va a ser nulo de nulidad absoluta. Entonces, supongamos que yo pida licencia en mi trabajo
por examen. Y me digan que me dan, y la ley me dice que yo tengo licencia por 3 días. Y me dan licencia por un día. Eso está fuera de la ley. Eso sería nulo de nulidad absoluta. Pero también puede ser que me den la licencia por los 3 días y no me digan qué días. Entonces yo dije, solicito licencia por 3 días de acuerdo al artículo tal del Estatuto del Empleado Público, en razón de que debo rendir examen el día tal. Y no me dicen si me tomo la licencia, desde cuándo, porque supongamos que rinda el viernes, si yo no sé si tengo los 3 días, miércoles, jueves y viernes, o tengo viernes y lunes y martes, como esa incertidumbre, ¿se puede solucionar? ¿Puedo pedir las explicaciones del caso? ¿Se puede volver a fundamentar y explicar cuáles serían los días que me puedo tomar? Entonces ven cómo ahí sí podríamos hablar de una subsanación. Y así hay que ver con los distintos elementos, pero básicamente lo que debemos comprender entonces es que cuando el vicio que acarrea el acto es de tal gravedad que impide la presencia del elemento esencial o lo afecta de una manera grave, estaríamos ante nulidades que no podrían subsanarse, nulidades absolutas, nulidades que necesariamente nos llevan a, como dice parte de la doctrina, a quitar al acto del mundo jurídico. Si estaríamos ante irregularidades más leves, es posible que ellos se subsanen y en tal caso la nulidad sería relativa. Recordemos que el principio es la estabilidad del acto y que en caso de duda siempre debe estarse en favor de la validez del acto. O sea que para quitar al acto del mundo jurídico por un vicio, tiene que estar fundada la gravedad de ese vicio y tiene que ser realmente razonable del por qué es necesario sacar al acto del mundo jurídico, quitarle los efectos jurídicos. Obvio que en algunas cosas está más marcado que en otras. Por ejemplo, volvemos a la competencia. Ya la misma ley, cuando nos dice que el acto dictado de manera incompetente en razón del plazo de la jurisdicción de la materia es nulo en nulidad absoluta, y no hay mucho más para argumentar, demostrando y fundando de que el acto que se emitió fue realizado por el órgano que no es su materia o que no es su plazo. Ha pasado casos de, por ejemplo, la designación de un agente público por un funcionario que ya no estaba en función. Se determinó su mandato el 10 de diciembre, entonces no puede venir el 11 a firmar algo, está fuera de su plazo. O cuando por ley a veces se le da un órgano consultor, supongamos que en el término de 10 días, con los recursos, por ejemplo, usted, la administración pública tiene un plazo para responder a un recurso. Bueno, supongamos que se tenga que emitir un acto en un plazo determinado. No se lo emite, ya perdió competencia, ya no es más su competencia por el plazo extinguido. ¿Quedó entonces claro esto? Quedó claro entonces que con respecto a la competencia de grados se puede subsanar por la avocación y la delegación. Cosas que no vamos a encontrar por ahí en los otros elementos. Si en la causa existió, pero tiene algún error, bueno, seríamos de unidad relativa, igual que si en el objeto no está totalmente establecida la posibilidad de que el objeto se lleve adelante, o la certeza del mismo, o la certidumbre del mismo, pero puede evaluarse con los demás elementos o con lo que se
fijó en el procedimiento, por ejemplo, siempre que se pueda subsanar el acto, esa tiene que ser la solución. En el tema del procedimiento, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo, en el artículo 7, dice que otro de los elementos esenciales es el procedimiento. Y dentro del inciso del procedimiento, exige el dictamen jurídico. Hay mucha jurisprudencia donde se ha declarado la nulidad de la resolución del acto administrativo, el acto definitivo, porque no contó previamente con un dictamen jurídico. Eso ya hoy es casi no una formalidad, pero digo, es una forma que está establecida de manera tal que no puede evitarse. En algún momento hasta la misma jurisprudencia había admitido por la teoría de la subsanación que pueda emitirse en otro momento el dictamen jurídico, pero con la nueva ley y ya con la doctrina asentada en este principio, es sabido que ya también la jurisprudencia se ha volcado de esa manera, que si el acto administrativo definitivo no cuenta previamente con un dictamen jurídico, le está faltando una parte importante al elemento procedimiento. Y eso anulará el acto, lo transformará en nulidad absoluta. La parte del procedimiento, por ejemplo. Vamos a ver algunas cositas del procedimiento. Si en un sumario administrativo se violan pasos esenciales, como por ejemplo la indagatoria, la posibilidad de ofrecer pruebas, o se han omitido formas sacramentales del sumario, el procedimiento estará viciado gravemente y será nulo en nulidad absoluta. Pero hay partes del procedimiento que pueden subsanarse. Y siempre que se pueda subsanar, se puede volver para atrás y retomar el procedimiento desde donde se declaró la parte nula. Entonces, por ejemplo, en el sumario administrativo, donde por ahí se ha formulado una fecha para un llamado indagatoria, se puso la fecha, pero no se le notificó al sumariado la fecha de la indagatoria. Bueno, descubierto o advertido esta irregularidad por la administración, lo que puede hacer la administración es dejar sin efecto el llamado, fijar una nueva fecha y efectivamente después, por cédula, hacer saber a la gente. Y el agente, el sumariado, que quiere ejercer su derecho de defensa, obviamente que podrá invocarlo si quisiera, pero no tendría ninguna validez decir que ya hubo un llamado indagatorio y que a él nunca se le notificó. ¿Por qué? Porque esa parte se toma como anulada y se fijó una nueva fecha y se lo notificó como manda la ley y la persona pudo concurrir. Esto, aunque parezca un ejemplo muy básico, suele suceder en los sumarios administrativos. Muchas veces la fecha se pasa de largo y a veces el sumariado, en la necesidad de poder defenderse, plantea la nulidad de esto cuando esa situación ya fue subsanada. Bueno, entonces, así con cada uno de los elementos hay que ir determinando qué calidad de gravidez presenta, o de gravedad, perdón, qué calidad de gravedad presenta el vicio en cada uno de los elementos. Ya dije que el principio tiene que ser la estabilidad del acto, o sea que en caso de duda siempre hay que tratar de estar por la subsanación o por la nulidad relativa. Si obviamente se dan
claramente los vicios graves, como les dije, la incompetencia en razón de la materia o de la jurisdicción, o el objeto ilícito, o la inexistencia total de la causa, o el procedimiento donde se han violado garantías constitucionales, el acto va a ser nulo de nulidad absoluta. De esta manera tenemos por lo menos ya una introducción para comprender qué es esto de las nulidades. Van a ver ustedes en la doctrina, sobre todo retomando la obra del doctor Comadira, pero también es muy claro Gordillo en este sentido y más concreto, pero lo que tenemos que comprender, y esto ya lo ha dicho la Corte en su momento con el fallo de los lagos, que la teoría de las nulidades del Código Civil no se aplican tal cual en el derecho administrativo. Ya hay una primera diferencia, que el acto administrativo, si bien es un acto jurídico, porque produce efecto jurídico, es un acto que al ser emitido por un órgano estatal, goza de la presunción de validez. Tiene más fuerza que un acto particular, porque una de las partes es el Estado. Nosotros sabemos que en el acto particular, para que adquiera una fuerza de validez, tiene que estar homologado, pasado ante la justicia o ante escribano público, dependerá del tipo de acto jurídico que hablemos. Pero esta presunción, por el hecho de ser emitido, ya le da otra categoría al acto administrativo. Además, este tema de los elementos y de estar previsto ellos en una ley especial que es de la rama del derecho público. Además, ello nos lleva también a entender de que siendo un acto emitido por la administración, la justicia tiene que hacer un control distinto al que realiza sobre los actos particulares. Por eso cuando se ataca a nivel judicial la validez de un acto, hay cuestiones que se deben tener presente que en el acto particular no es necesario. Por ejemplo, el interés público. Si yo como particular creo necesario, porque me afecta de alguna manera, atacar la validez de un acto administrativo, una de las causas en la que debo fundar mi pedido de que se declare la invalidez del acto es de si esta decisión puede o no afectar el interés público. Y eso es algo que en el acto particular no se juzga. De esta manera, entonces, ya podemos decir, y esto está aceptado por toda la doctrina, que aunque pueda haber alguna similitud y aunque parte de la doctrina pueda tomar algunas cosas del derecho civil, no se aplica tal cual todo lo que tenga que ver con las nulidades. Y ahí vamos a ver otra gran diferencia. De lo que podemos decir cuando hablamos de las nulidades, que existen dos teorías, la bipartita y la tripartita. La bipartita es la que está en favor de dividir a las nulidades en nulidad absoluta y nulidad relativa. Y la tripartita agrega, además de la nulidad absoluta y la nulidad relativa, el acto inexistente. De esta manera, en la teoría tripartita vamos a encontrar el acto de nulidad relativa, el acto de nulidad absoluta y el acto inexistente. ¿Cuál es el acto inexistente? Bueno, es aquel donde podemos hablar de un vicio grosero, dice alguna parte de la doctrina. Por ejemplo, ya lo sabemos, que un gobernador, a través de un decreto, disponga o resuelva sobre cuestiones que necesariamente deben ser por ley.
no es su materia, es incompetente y es grosero. Algo más grosero, por ejemplo, se dan algunos ejemplos en doctrina que son bastante groseros, ¿no es cierto? Como que el presidente del Superior Tribunal designa un ministro, por ejemplo. Esas cosas son tan manifiestas que obviamente el acto va a ser inexistente, pero que creo que hoy es imposible que se den porque la difusión de esto ha sido importante. No obstante, algunas cuestiones, sobre todo en algunos órganos que no cuentan con un departamento jurídico que los asesore necesariamente, puede ocurrir muchas veces eh, en los municipios chicos, donde el intendente dicta actos que deberían necesariamente por ley pasar por el Consejo Municipal. Y ahí estamos hablando de actos groseramente incompetentes, por lo tanto serían inexistentes. Ahora, esta teoría del acto inexistente, y con esto vamos redondeando la clase, es necesario recordar que la ley 19.549 fue desarrollada y analizada y elaborada principalmente por el maestro Marienhof. Y Marienhof, cuando hace la división en esta situación de nulidades, se pone del lado de la teoría bipartita y con respecto al acto inexistente dice que en realidad los actos inexistentes son aquellos actos que por tener un vicio grosero son actos de nulidad absoluta y que el vicio sería manifiesto, que por ahí no requeriría de una mayor investigación, y a los actos que por ser por alguna parte de la doctrina puestos como ejemplos de acto inexistente, él los llama en realidad vías de hecho. ¿Qué son las vías de hecho? Tenemos que ir al artículo 9 de la ley 19.549, que dice: la administración se abstendrá de comportamientos que importen vías de hechos administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucional. B. De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que, en virtud de norma expresa, implique la suspensión de los efectos ejecutorios de aquel o que, habiéndose resuelto, no hubieran sido notificados. Básicamente, ¿qué es esto? Cuando el Estado o la administración actúa por fuera de la ley o sin una base legal o sin un acto previo que ordene esa actuación, se viola el principio de legalidad por ahí, obviamente, o cuando existiendo ese acto previo que ordena esa actuación, la administración se excede en esa actividad. Entonces, son vías de hecho. ¿Por qué? Porque están fuera del derecho. Cuando estamos entonces ante actos administrativos que pudieran disponer cuestiones que afectan totalmente las garantías constitucionales o que exceden el mandato de un acto previo o de una ley, Marienhof dice que estas son en realidad vías de hechos y no actos inexistentes. No obstante, algunas provincias toman la división tripartita y hablan de actos de nulidad absoluta, actos de nulidad relativa y actos inexistentes. Por ejemplo, Corrientes. Mientras que la provincia del Chaco, como muchas otras provincias, toman la base de la ley nacional
y se habla solamente de nulidades absolutas y nulidades relativas. Esto es para comprender la bolilla 9 cuando habla de la invalidez, régimen de validez, los tipos según el Código Civil, y después dice el acto nulo de nulidad absoluta, nulidad relativa, y el acto inexistente. ¿Sí? Si buscan Gordillo, van a encontrar claramente otras diferencias de por qué no se aplica el Código Civil en el tema de las nulidades del derecho administrativo. Y parte de la doctrina también entiende que no debemos hablar por ahí de nulidad absoluta o nulidad relativa, sino de actos nulos y actos anulables. Pero parte de la doctrina también entiende que anulable, y un poco lo que yo comparto, anulables serían todos aquellos actos que de alguna manera tienen un vicio. Son anulables hasta tanto no se los anule de manera efectiva. O sea que un acto que tiene un vicio, en tanto no se lo anule, va a seguir ejecutándose por el principio de la presunción de validez, mientras nadie ataque ese acto por esa supuesta irregularidad que lo tornaría nulo, el acto va a seguir existiendo y va a seguir produciendo efectos. Por eso, ante la presencia de un acto administrativo que presumiblemente pudiera tener alguna irregularidad, como les decía al principio, que pueda afectar su validez, estaríamos hablando de actos anulables. ¿Qué podría suceder? Que efectivamente, en tiempo y forma, sean declarados nulos, o puede suceder que no y que sigan produciendo efectos. Y si nadie los ataca, esos actos seguirán produciendo efectos y no serán expulsados del mundo jurídico. Motivo por el cual comparto con esta doctrina que entiende que los actos viciados sería mejor hablar de actos anulables. Ya el acto nulo sería cuando efectivamente se declara su nulidad, ¿no es cierto? Pero esto para comprender por qué no aplicamos directamente el Código Civil y cómo son estas particularidades que hacen a la validez e invalidez del acto administrativo justamente por las características de que goza el acto administrativo. Hasta acá hemos llegado con respecto a la bolilla 9, ya que después nos quedaría por ver para la clase que viene el último punto respecto de el saneamiento. Recordemos que saneamiento, sinónimo de subsanación, se refiere al acto que tiene un vicio leve, el acto que sería pasible de una nulidad relativa, que es el que se puede subsanar. Por último, quiero recordar que una parte de la doctrina, cuando hace la diferencia entre nulidad absoluta y relativa, se refiere a los vicios, entonces, graves y gravísimos para la nulidad absoluta y los vicios leves y levísimos para la nulidad relativa. De ellos, tendríamos que buscar los extremos, porque entonces para una parte de la doctrina y también para alguna ley de procedimiento provincial, el vicio gravísimo entraría en la categoría del acto inexistente o, para Marienhoff, vías de hecho. Y por otro lado, el acto con vicios levísimos, que son aquellos que pueden pasar desapercibidos, que no tienen una gran influencia en la validez del acto, que no impiden la producción de los efectos, directamente se subsanan con el transcurso del tiempo o que por no afectar nada quedan allí. Por ejemplo, un error en la fecha o un error ortográfico en el nombre del administrado
pequeños errores que no van a repercutir en la producción de efectos jurídicos por parte del acto administrativo. Esos serían los actos levísimos que algunos autores entienden que ni siquiera necesitan de un recurso, que se los pueden dejar simplemente que estén, porque no hacen, ¿no es cierto?, a la producción de efectos del acto. Bueno, con esto terminamos la clase por hoy. Nos queda continuar esta bolilla 9 para terminar con la subsanación del acto y después iremos por los caracteres del acto administrativo. Hasta la próxima clase.